Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al módulo 8 de Estadística y Principios de Probabilidades de la unidad 2, con la lección Midiendo la tendencia central de datos agrupados después de haber hecho esto con datos no agrupados. Vamos al detalle de la lección entonces. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos calcular la media de los 20 datos de la siguiente lista si los agrupamos? Recuerden, la lista promedio de notas son datos cuantitativos de carácter continuo. Vamos a almacenar entonces estos datos brutos en la lista pro. Una vez que tengamos almacenados estos datos, vamos a organizarlos en 5 clases con el comando clases que lo vamos a asignar a la variable CL. Bueno, hecho esto, abrimos la hoja de cálculo y en la celda B2 con el comando elemento vamos a extraer el primer elemento de la clase 1. Aquí están las clases, primer elemento. Será entonces el extremo inferior del primer intervalo. Continuamos con el procedimiento hasta completar la extracción de los 5 elementos. Aquí está entonces extremo inferior del primer intervalo, extremo superior, extremo inferior del segundo intervalo, extremo superior, hasta llegar al quinto intervalo, extremo inferior y extremo superior. Vamos a desplegar el histograma de distribución para que vean la frecuencia de cada intervalo. Esto entonces la frecuencia la vamos a guardar aquí, etiquetamos en los intervalos, etiquetamos la frecuencia y almacenamos entonces, depositamos estos valores. Primer intervalo, frecuencia 2, segundo, frecuencia 4, frecuencia 7, hasta el último, frecuencia 3. Ya hemos etiquetado y comencemos las operaciones. Asignamos en E2 el valor de la semisuma del contenido de la celda B2 y la celda B3 y arrastramos hasta E6 y ahí tenemos la marca de clase de cada intervalo, es decir, los puntos medios. Luego vamos a continuar asignando en F2 la fórmula del producto de D2 por E2. Aquí tendrían que poner el signo igual para que se cree la fórmula y arrastran hasta F6. En la siguiente celda vamos a sumar los valores desde F2 hasta F6 y por último en la celda F8 vamos a dividir la suma entre 20 y obtendremos la media de los datos agrupados. Pasemos ahora a la siguiente medida, la mediana. Aquí sí tendremos un cálculo más complejo que el de la mediana cuando los datos están sin agrupar. Se presentan dos casos. El primero es muy sencillo, pero es poco frecuente. Aquí lo tenemos cuando n medios es la mediana, es decir, es igual a una frecuencia absoluta. Es el valor de una frecuencia absoluta. Coincide n medios con el valor de la frecuencia absoluta n sub i. En esta situación, la mediana será el extremo superior del intervalo que coincide con el extremo, este extremo que está aquí. Tiene esta frecuencia y vamos a tomar como mediana el valor del extremo superior.
El segundo caso es el más frecuente, pero es el menos fácil. Es cuando el valor n medios está situado entre la frecuencia absoluta n sub i y la frecuencia absoluta n sub i menos 1. Para calcularla vamos a proceder a un proceso de interpolación, o mejor dicho, de comparación de triángulos semejantes. Trazamos este segmento que une el extremo inferior del rectángulo donde se encuentra n medios con el extremo superior, aquí. Amplifiquemos esto para hacer la comparación o la semejanza de los triángulos. Aquí lo tienen más amplificado. Bueno, este pequeño triángulo sería AB'C', y el triángulo grande pues es el mismo, A, B y C. Andamos encontrando el valor de W. Triángulos semejantes tienen los tres ángulos congruentes y establecemos entonces la relación de proporción obtenida por tales. Aquí la tienen entonces. Esto es a esto, como esto es a esto. Ahora se trata de despejar W, que es el valor que andamos buscando, el segmento AB', y lo tenemos entonces con los símbolos extremo inferior, extremo superior del rectángulo menos el extremo inferior. Es el rectángulo donde se encuentra n medios. La frecuencia n medios. El valor, este es n pequeña, n medios. N medios menos n sub i, entonces es un valor que lo podemos calcular, y esta diferencia será simplemente la frecuencia n sub i. Esta diferencia es la frecuencia n sub i. N sub i minúscula. Tenemos W y finalmente pues agregamos W al valor del extremo inferior del intervalo I sub i y obtenemos el valor de la media. De la mediana. Veamos esto en un ejercicio. Analicemos los valores de la variable promedio de calificaciones según la mediana y comparémoslo con el valor que ya hemos obtenido en la media. Nuevamente abran la hoja de cálculo, ingresen los valores tanto de la frecuencia y de la frecuencia absoluta para cada intervalo. Al dividir el tamaño de la muestra obteníamos 10. Y este valor no está situado en las frecuencias acumuladas. Está aquí, en el intervalo I3 de extremos 7,8 inferior y 8,5 extremo superior. Bueno, vamos a utilizar el CAS para calcular W con los valores siguientes, y aquí tienen entonces asignados los valores. Frecuencia, vamos aquí, n medios, acumulada 6, ahora aquí tienen 13, la del intervalo, y finalmente pues calculan W con esos valores aquí. Nos falta entonces sumarle el extremo inferior del intervalo, que es 7,8. Y aquí tenemos entonces que la mediana es 8,3. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que la nota media, si recuerdan, la media era 8,3. Y
justamente tiene el valor de la mediana. Entonces vamos a decir que la media está bien centralizada. Coincide con la mediana. Y este valor 8.3 de la mediana indica que el 50% de calificaciones está por debajo de ese valor y el otro 50% está por arriba. Esto vamos a estudiarlo posteriormente, el llamado diagrama de caja o box plot, que representa estos porcentajes. Esta es la mediana y aquí están los datos, el 50% de los datos hacia la izquierda y el otro 50% hacia la derecha. Más adelante vamos a interpretar el significado de estas barras que están aquí y de las regiones sombreadas. Continuando con la moda, al igual que la mediana, es un proceso bastante, no engorroso, pero sí bastante complicado en relación a la cálculo de la moda cuando los datos no están agrupados. Entonces desplegamos el histograma y encontramos entonces aquí, que sería la clase de mayor moda y lo que le llamaríamos la clase modal. De este intervalo modal vamos a colocar el rectángulo anterior sobre el rectángulo posterior. Esta sería la clase anterior y la colocamos sobre la clase posterior a la clase modal. Clase modal y su i. Por el mismo proceso de antes vamos a calcular ahora sí una interpolación aquí en este valor que sería la moda con estos dos triángulos, este de longitud D, este sería la moda, L sub i más W, es decir, este extremo inferior más el valor de W. Entonces aquí tenemos la proporción W es a D, como el valor de N sub i, que está aquí, es a N sub i más 1 menos N sub i, que es la altura de todo este triángulo. Despejando W obtenemos estos valores, con lo cual la moda va a ser el extremo inferior del intervalo modal más este valor de W que lo hemos encontrado ya por la comparación de triángulos. Un ejercicio, vamos a analizar el promedio de notas aplicando la moda y vamos a comparar su valor con el de la mediana y la media. Bueno, observamos parcialmente la hoja de cálculos aquí. Aquí es el intervalo modal. Sus frecuencias están entre N4 y N7. Y los intervalos anteriores pues están aquí, el L2 y el posterior está aquí, el L4. Calculamos W con los valores que teníamos antes. Aquí tenemos extremo inferior del intervalo es 7, 8. La diferencia entre extremos o el tamaño del intervalo 0, 8. La frecuencia anterior es 4. La frecuencia posterior es 4 y su frecuencia N3 es 7. Aquí está la hoja de cálculo, depositamos los valores y calculamos W. Hecho esto, tenemos el valor de la moda, sumando el extremo inferior del intervalo, que es 7,8, a este valor 0,7 y nos da 8,5. Vamos a concluir entonces que esta distribución es unimodal y corresponde a un valor de 8,5, que es ligeramente desviada respecto a la media y a la mediana.
Si las tres medidas fueran iguales, la distribución sería perfectamente simétrica. Pero vamos a decir que la consideramos simétrica. Veamos en detalle el caso de la simetría. Este es el valor de la mediana. Simétrica cuando esta área que está a la izquierda es casi la misma a esta área. Vamos a decir que, y si las áreas fueran iguales, pues sería perfectamente simétrica. Las asimetrías tenemos hacia la derecha, cuando deja esta cola, cuando aquí están los valores menores, de frecuencia menores, y aquí las frecuencias mayores. Tiene cola a la derecha. Caso contrario es la asimetría a la izquierda, es decir, que los valores menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces la cola es hacia la izquierda. Bueno, vamos a finalizar comparando las bondades o las ventajas y desventajas de cada una de estas medidas. La media es un concepto intuitivo de fácil cálculo para datos no agrupados. Además es única y se aplica tanto para variable cuantitativa como cualitativa ordinal. Pero tiene una desventaja que es afectada por valores atípicos que están muy alejados del resto de los datos. Estos se llaman también valores espurios. Ustedes los verán en un ejercicio de el dossier. Otra desventaja es que no siempre la identificamos en diagramas de barra ni en histogramas. En tanto, la mediana se utiliza igualmente para datos cuantitativos y para cualitativos ordinales. No se ve afectada por valores atípicos. También es única y está posicionada en el centro de los datos, justamente en el centro. Para las asimetrías es una medida que mejor se adopta porque frecuentemente está entre la moda y la media. Sus desventajas son que los datos deben ordenarse en forma creciente. Esto se exige porque recuerden que la recolección de datos es al azar. Tenemos que ordenarlos. Pero sí requiere un cálculo tanto engorroso cuando se trata de datos agrupados. Y la moda, por su parte, también se utiliza para datos cuantitativos y cualitativos, tanto ordinales como nominales. Esa es una gran ventaja con respecto a las dos medidas anteriores. No es afectada por valores atípicos y es fácilmente identificable en diagramas de banales, es fácilmente identificable en... No es única, recuerden que puede haber dos o más modas, pero cuando se trata de datos agrupados requiere un cálculo engorroso, un tanto engorroso. Es todo por ahora y nos veremos en la próxima lección. Les saluda el profe Paco.